Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo resolver un triángulo oblicuo ángulo cuando conocemos las longitudes de los tres lados y desconocemos los ángulos internos. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces nos piden que resolvamos el siguiente triángulo oblicuo ángulo donde nos dicen que las longitudes son 8 centímetros, 10 centímetros y 7 centímetros respectivamente. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar el triángulo oblicuo ángulo y nombrarlo, ¿listo? Entonces a este ángulo lo vamos a llamar ángulo A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B y a este ángulo lo vamos a llamar ángulo C. De igual forma, el lado opuesto del ángulo A, que es este lado, lo vamos a llamar A minúscula. El lado opuesto del ángulo B, que es este lado, lo vamos a llamar B minúscula. Y el lado opuesto del ángulo C, que es este, lo vamos a llamar C minúscula. Entonces, la longitud de este lado es A, pero ¿quién es A? 8 centímetros. La longitud de este lado, ¿quién es B? Tiene una longitud de ¿cuánto? De 10 centímetros. Y la longitud de este lado, que en este caso corresponde a C minúscula, es igual a 7 centímetros. Si analizamos, no conocemos los ángulos internos, es decir, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, para nosotros hallar los ángulos internos de este triángulo oblicuo ángulo conociendo las longitudes de los lados, debemos hacer uso de la ley del coseno. Y podemos evidenciar que la ley del coseno nos dice que A minúscula al cuadrado es igual a B minúscula al cuadrado más C minúscula al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. B minúscula al cuadrado es igual a minúscula al cuadrado más C minúscula al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo B. Y C minúscula al cuadrado es igual a minúscula al cuadrado más B minúscula al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo C. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el ángulo A. Y para hallar el ángulo A debemos hacer uso de una igualdad que nos involucre las longitudes de los tres lados y el ángulo A. ¿Y cuál de estas igualdades será que nos sirve? ¿Será esta? ¿Será esta o será esta? Yo digo que es la primera. ¿Por qué? Porque conocemos el valor de A, conocemos el valor de B, conocemos el valor de C, ¿cierto? Y no conocemos el ángulo A. Es decir, que esta es la única igualdad que nos involucra las longitudes de los tres lados y el ángulo A. Entonces, lo que debemos hacer aquí es despejar el ángulo A, ¿listo? Entonces decimos que el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de A minúscula al cuadrado menos B minúscula al cuadrado menos C minúscula al cuadrado sobre menos 2 veces B minúscula por C minúscula. Si tú quieres saber de dónde salió esta expresión o cómo se despejó el ángulo A, acá arribita te estaré dejando el video indicado donde explico detalladamente cómo despejar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Listo? Entonces lo que debemos hacer en este caso es reemplazar los valores, es decir, las longitudes de los lados y efectuar las operaciones indicadas. Es importante resaltar que la calculadora debe estar configurada en modo det o grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo det o grados, ten presente los siguientes pasos. ¿Listo? Entonces el paso número 1 es presionar la tecla Shift. Luego presionamos la tecla modo y luego presionamos el número 3 debido a que al frente del número 3 está la palabra det, que significa grados. ¿Listo? Y ahí tenemos configurada nuestra calculadora en modo grados. Entonces decimos que el ángulo A
es igual al coseno a la menos 1 de A minúscula al cuadrado, es decir, 8 centímetros al cuadrado menos B minúscula al cuadrado, es decir, 10 centímetros al cuadrado menos C minúscula al cuadrado, es decir, 7 centímetros al cuadrado sobre menos 2 por B minúscula, es decir, 10 centímetros por C minúscula, es decir, por 7 centímetros. Y cerramos paréntesis. Ahora lo que debemos hacer es resolver las potencias que encontramos en el numerador y la multiplicación que encontramos en el denominador. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 64 centímetros cuadrados menos 10 centímetros por 10 centímetros es igual a 100 centímetros cuadrados menos 7 centímetros por 7 centímetros es igual a 49 centímetros cuadrados sobre menos 2 por 10 centímetros por 7 centímetros es igual a menos 140 centímetros cuadrados. Y cerramos paréntesis. Ahora lo que debemos hacer es efectuar la operación indicada que encontramos en el numerador. Listo, entonces decimos que el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de 64 centímetros cuadrados menos 100 centímetros cuadrados menos 49 centímetros cuadrados, te comento que es igual a menos 85 centímetros cuadrados sobre menos 140 centímetros cuadrados. Y cerramos paréntesis. Aquí nosotros podemos simplificar este centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado. Entonces, ahora lo que debemos hacer es efectuar esta división o cociente, es decir, dividir menos 85 entre menos 140. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo A es igual al coseno a la menos 1 de menos 85 dividido menos 140 es igual a 0,61 centésimas aproximadamente, es decir, redondeando las centésimas. Entonces decimos que esto es igual a coseno a la menos 1. El coseno a la menos 1 lo sacamos presionando la tecla Shift. Luego presionamos la tecla cos, que significa coseno a la menos 1, y podemos evidenciar que nos apareció cos a la menos 1, es decir, coseno a la menos 1, y escribimos 0,61 centésima y cerramos paréntesis, y por último le damos en igual y podemos apreciar que hemos obtenido como resultado 52,41 grados aproximadamente, tomando solamente dos cifras decimales. Entonces, la amplitud del ángulo A es igual a 52, o punto 41 grados. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el ángulo B. ¿Listo? Vamos a hallar el ángulo B. Para ello, debemos hacer uso de una igualdad que nos involucre A minúscula, B minúscula, C minúscula y el ángulo B. ¿Listo? Y esa igualdad es esta. Para una mejor comprensión, vamos a borrar todo lo que hemos hecho hasta el momento con el objetivo de hallar el ángulo B. Entonces decimos que el ángulo B es igual al coseno a la menos 1 de B minúscula al cuadrado menos A minúscula al cuadrado menos C minúscula al cuadrado sobre menos 2 veces A por
C. Entonces decimos que el ángulo B es igual a el coseno a la menos 1 de B minúscula al cuadrado, es decir, 10 centímetros al cuadrado menos A minúscula al cuadrado, es decir, 8 centímetros al cuadrado menos C minúscula al cuadrado, es decir, 7 centímetros al cuadrado. Todo esto entre menos 2 veces A minúscula, es decir, 8 centímetros, por C minúscula, es decir, 7 centímetros. Y cerramos paréntesis. Luego de haber reemplazado los valores, el paso a seguir es resolver esta potencia, esta potencia, esta potencia y la multiplicación que encontramos en el denominador. Entonces decimos que el ángulo B es igual al coseno a la menos 1 de 10 centímetros por 10 centímetros es igual a 100 centímetros cuadrados menos 8 centímetros por 8 centímetros es igual a 64 centímetros cuadrados menos 7 centímetros por 7 centímetros es igual a 49 centímetros cuadrados. Sobre menos 2 por 8 centímetros por 7 centímetros, te comento que es igual a menos 112. Menos 112 centímetros cuadrados. El paso a seguir es resolver la operación indicada en el numerador. Entonces decimos que el ángulo B es igual a el coseno a la menos 1 de 100 centímetros cuadrados menos 64 centímetros cuadrados es igual a 36 centímetros cuadrados. Y 36 centímetros cuadrados menos 49 centímetros cuadrados es igual a menos 13 centímetros cuadrados. Sobre menos 112 centímetros cuadrados. Aquí nosotros podemos simplificar este centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado. Y lo que debemos hacer es efectuar esta división o cociente, es decir, dividir menos 13 entre menos 112. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo B es igual al coseno a la menos 1 de. Entonces, la división la efectuamos con ayuda de la calculadora. Entonces decimos menos 13 dividido menos 112, y esto es igual a 0,12 centésimas aproximadamente, es decir, redondeando las centésimas. ¿Listo? Entonces decimos que el ángulo B es igual a el coseno a la menos 1. Entonces presionamos la tecla Shift, luego presionamos la tecla cos, es decir, la tecla de coseno, y escribimos 0,12. ¿Listo? Y le damos en igual y podemos evidenciar que hemos obtenido como resultado 83,11 grados aproximadamente, es decir, redondeando las centésimas. Entonces, podemos concluir que el ángulo B es igual a 83,11 grados. ¿Listo? Entonces solamente nos falta hallar el ángulo C. Para hallar el ángulo C, entonces debemos implementar una igualdad que nos involucre A minúscula, B minúscula y AC minúscula. ¿Listo? Y esa igualdad es esta. Pero sin embargo, como conocemos el ángulo A y el ángulo B, podemos hallar el ángulo C, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos tiene que dar exactamente 180 grados. Entonces decimos el ángulo A, es decir, 52,41 grados, más el ángulo B, es decir, 83,11 grados, más el ángulo C,
es igual a ¿quién? A 180 grados. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta suma o adición. Entonces decimos 52,41 grados aproximadamente más 83,11 grados aproximadamente es igual a 135,52 grados más el ángulo C nos tiene que dar 180 grados. Entonces, como nosotros necesitamos es hallar el ángulo C, y como 135,52 grados está acompañando la incógnita y a la vez está sumando, lo pasamos al otro lado con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta. Es decir, que 135,52 grados va a restar con 180 grados. Entonces decimos que el ángulo C es igual a 180 grados menos 135,52 grados. Entonces decimos que el ángulo C es igual a 180 grados menos 135,52 grados es igual a 44,48 grados. Entonces podemos concluir que la amplitud del ángulo C es igual a 44, o punto 48 grados. ¿Listo? Si tú quieres trabajar con la siguiente igualdad para hallar el ángulo C, lo puedes hacer. ¿Listo? Que vas a obtener el mismo resultado. Entonces, de esta forma es que se resuelve un triángulo oblicuángulo cuando conocemos las longitudes de sus tres lados y desconocemos los ángulos internos. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?